Давай сожги, давай затем, давай сожги, давай помянем тех, кто с нами был. El tiempo pasaría hasta el año 1991, cuando la Unión Soviética estornudó demasiado fuerte y se desarmó. Esto trajo diversas consecuencias. La entrada del neoliberalismo a través de la doctrina del choque a la Federación Rusa, la separación de la Unión Soviética en varios estados independientes, entre ellos Ucrania, se independizó y se declaró como estado neutral, un punto medio entre Occidente y la Federación Rusa, donde la joven nación decidió firmar acuerdos entre Rusia y Occidente, buscando un balance, cosa de evitar cortar las relaciones con alguno de los dos bandos. Ucrania, debido a la doctrina del shock, fue la nación que más sufrió económicamente hablando, perdiendo el 60% de su GDP, un pic de corrupción que dio lugar a que los oligarcas ganaran el poder económico de la nación, además de tener un crecimiento sostenido de la corrupción, mostrado por el gráfico que estoy mostrando en pantalla, siendo esta nación la 122 más corrupta del mundo y la segunda más corrupta de Europa, superada solamente por Rusia en el puesto 136. Esta cantidad de corrupción, un presidente prorruso que se negó a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, acercándose claramente más a Rusia, también acusado de arreglar elecciones y responsable directo de enviar francotiradores a realizar una masacre a gente protestando en la plaza de Maidán durante el 2014, terminó por hacer de Ucrania una olla que le explotó en la cara. Esta serie de eventos se le conoce como la Revolución de la Dignidad o en idioma chileno tuvieron un estallido social que forzó al presidente prorruso a abdicar y huir del país. Mientras ocurría el cambio de gobierno post-huida de Yanukovych, Rusia no dudó en aprovechar la nula estabilidad ucraniana y nula organización, por lo que tomaron la oportunidad de avanzar sobre la región estratégica de Crimea, ocupándola con efectivos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Además de separatistas prorrusos, en la región del Donbass se organizaron como grupos paramilitares, los cuales Rusia no perdió ningún segundo en enviarles apoyo, equipamiento e incluso asesoría directa, permitiendo de esta manera que conservaran el territorio pese a los ataques de Ucrania contra el Donbass. Sin embargo, esta guerra civil formó una frontera que se fue fortificando a lo largo de los años, creando ciudades fortalezas y condiciones de una frontera estática que veremos más adelante. Sin embargo, en Kiev, pese al clamor por las reformas, la corrupción y el despunte económico empeoraron peor. La nación de Ucrania estaba excesivamente acomplejada, en parte debido a intervención rusa, en parte incompetencia del mismo gobierno. Lo único seguro es que las riendas del gobierno no eran fuertes. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, las riendas débiles serían fortalecidas, irónicamente, por la guerra que buscaba debilitar aún más el gobierno ucraniano. Pero en Moscú, las cosas no irían mucho mejor. Si hay otro país que se vio fuertemente afectado por la caída de la Unión Soviética fue la Federación Rusa. Esta fue afectada de peor manera que Ucrania, pasando a ser la nación más corrupta de Europa, atravesando 2 guerras en Chechenia y una en Georgia. O, por si son ineptos geográficamente hablando, estamos hablando del Cáucaso, esta región de acá. Además, las esferas de poder pasarían a las manos de oligarcas rusos, reforzando la corrupción y el nepotismo en Rusia, además de causar el surgimiento de un potente crimen organizado en la forma de las mafias rusas. Chechenia fue una de las muchas naciones que se independizaron posterior al estornudo soviético, una nación cuya historia amerita un video completo propio, al igual que la guerra. Lamentablemente, estamos dentro de los límites de un video con temática distinta. Este probablemente será un trabajo para el Lord Dream del futuro, si es que se digna alguna vez a salir de la cama y hacer los videos que tiene que hacer. Aunque, de todas maneras, van a tener que acompañarme a la sala de guerra para ver esto.
La primera guerra de Chechenia inició en noviembre de 1994, posterior a un intento de golpe de estado fallido de parte del gobierno de Boris Yeltsin, iniciando con una ofensiva completamente desorganizada sobre la ciudad de Grozny, capital de Chechenia. Tan desorganizada que a las divisiones de artillería no se les entregó suficientes municiones para disparar durante la operación. Sufrieron cuantiosas bajas durante el asalto a esta ciudad, tantas que la 131 motorizada Maikop, brigada compuesta de tanques, APCs, IFBs y una diversidad de apoyos logísticos, fue completamente destruida en un combate feroz en la estación central de trenes. Eventualmente Grozny cayó, pero no sin antes causar un mínimo de 2000 muertes a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Posteriormente, las fuerzas chechenas se retiraron de Grozny hacia el campo de Chechenia para ejercer guerra de guerrillas. Este fue un desastre que forzó a la Federación Rusa a retirarse de Chechenia y reconocer, por supuesto, su independencia. Pero esto no duraría. La Segunda Guerra de Chechenia, iniciada en agosto de 1999, la cual cimentaría a un emergente Putin en el poder de Rusia, posterior a una victoria decisiva en Grozny al forzar una retirada general de los chechenos de la ciudad. Pero los años bajo Putin no fueron mejores, pero sí fueron los únicos años de relativa prosperidad posterior a los años Yeltsin, en los 90. Pues la economía de Rusia finalmente salió de recesión a crecimiento con la exportación de petróleo y gas. Pero los problemas de corrupción, además del afianzamiento de las esferas de poder de parte de los grandes empresarios de petróleo, gas y otras industrias vitales de Rusia, mantendrían el día a día de la gente en estagnación, no cambiando mucho a lo largo de los años, pero los bolsillos de los oligarcas y la economía continuó creciendo. Putin además comenzó un proceso de aislamiento de la población, dejando progresivamente un pueblo ignorante respecto a las visiones de Occidente. El documental Generación Putin de la DW explica esto de manera magistral. Les recomiendo una buena mirada. Como siempre, dejo el material en la descripción. Pese a estos relativos avances desde la era Yeltsin, Rusia se enfrenta a un declive demográfico con una población progresivamente más vieja que cada año empeora, sobre todo ahora con la cantidad de jóvenes que ahora yacen en las planicies de Ucrania. Al final del día, solamente son dos nacientes países buscando una base sobre la que trabajar, buscando qué papel jugar en este siglo XXI, intentando superar los problemas. Y es triste ver cómo una nación recurre a la guerra en un último intento de resolver sus problemas internos. Pero supongo que las palabras de Mao resuenan mucho con la guerra en curso. La política es guerra sin derramar sangre, mientras la guerra es política derramando sangre.